Pues nada, yo lo primero que quiero hacer es agradecer al Centro de Ciencias de la Atmósfera haberme invitado a venir aquí, a Paulina, que es quien me lo propuso, y pues nada, a todos los que estáis aquí por haber venido a escucharme. Y un poquito el tema del que se me propuso hablar cuando me dijeron que viniera a participar en estas jornadas fue un tema en el que estamos trabajando en mi grupo desde hace no mucho tiempo, pero ya llevamos unos años, que es el estudio de la variabilidad multidecadal en la cuenca del Atlántico Norte. ¿Vale? Entonces, he preparado la presentación, pues siguiendo como 4 grandes bloques de información. Primero voy a hablar un poquito de las líneas de trabajo de mi grupo de investigación. De hecho, voy a hablar de la reconstrucción del clima a partir de fuentes documentales. Esa línea nos lleva a plantearnos, de hecho, es esa línea la que nos lleva a plantearnos el estudio de la variabilidad multidecadal de la cuenca del Atlántico Norte. Y en particular, lo que voy a hacer a continuación es pues un poquito una revisión bibliográfica de qué se ha publicado sobre la oscilación multidecadal del Atlántico, la AMO, y qué impactos han sido atribuidos a esta oscilación y algunas dificultades que ha habido a la hora de asignar esos impactos. ¿Vale? Y a partir de esas dificultades, de hecho, lo que planteo es una línea de trabajo que hemos estado desarrollando en mi grupo, que es una aproximación, como viene aquí, dinámica a la oscilación multidecadal del Atlántico. Y por último, la parte final, lo que voy a hacer es tratar de unir estos dos trabajos, la reconstrucción del clima a partir de datos históricos con una aproximación dinámica a partir de datos más actuales y datos instrumentales, digamos, más al uso. Perdón. Pues lo dicho. En primer lugar, voy a hablar de esta línea de investigación, ¿vale? La reconstrucción del clima a partir de fuentes documentales. Cuento un poquito lo que hacemos. La historia es, se puede reconstruir el clima de muchas formas. Nosotros hemos trabajado en algunos casos, pues tratar de reconstruir cronologías de tormentas, de sequías, de precipitación o condiciones ambientales a lo largo del año, a partir de fuentes tan diversas como los diezmos que se pagaban en el siglo XVII en las Islas Canarias o las rogativas pro pluvia, pro sanitate, que se sacaban en los pueblos de la península ibérica para que lloviera más o para que dejara de llover. ¿Vale? Pero esta información, digamos que te da una visión más o menos cualitativa de cómo ha evolucionado el tiempo. Pero nos dimos cuenta que había una fuente de datos, que son los diarios de navegación de los barcos, que de forma sistemática y desde hace mucho tiempo, desde hace 4 o 5 siglos, registraban un dato instrumental de forma continua. Y este dato instrumental era lo que viene aquí, la dirección de los vientos. ¿Vale? En los barcos, para no perderse, los que cruzaban cuando Colón vino aquí a América, apuntaba todos los días, hoy el viento sopla del suroeste, y lo hacía con una brújula que no es muy diferente de la que tenemos ahora. Y el viento soplaba del sureste y eso era así, no había discusión. Luego la intensidad del viento era, pues podía ser un viento bonancible, un viento flojito, tenían términos que más o menos corresponden a una escala Buford. Hay estudios que te dicen esa intensidad, pero eso era más subjetivo. Pero el dato de la dirección de viento es instrumental y lo ha sido instrumental durante por lo menos 5 siglos. ¿Vale? Entonces pensamos, bueno, ¿qué ventaja tiene este dato instrumental? Bueno, pues tiene la ventaja de que es instrumental, precisamente. Que si yo quiero reconstruir el clima y tengo datos de temperatura, pues es más o menos fácil. Si tengo datos de precipitación, es más o menos fácil. O de un anemómetro con viento y dirección, pero no los tengo. Entonces tengo que buscarme algo que sí que tenga. Y estos fueron los datos instrumentales. Y se nos ocurrió, el primer intento que hicimos fue esto que aparece aquí, el índice WI lo llamamos, que significa Westerly Index, es un índice de los oestes, que en origen se nos ocurrió como un equivalente o algo parecido a lo que sería el índice de la oscilación del Atlántico Norte. No sé si la conocéis todos, pero el índice de la oscilación del Atlántico Norte es un índice que se basa en un dipolo de presión entre el alta de Azores y la baja de Islandia y controla el viento que llega a Europa y que las temperaturas y las precipitaciones
se distribuyan más o menos cálidas en unas y otras zonas, o que llueva más o menos en unas y otras zonas. Y bueno, dijimos, al fin y al cabo, lo que está haciendo este índice de la NAO, es decir, si el viento se dirige hacia el norte o se dirige hacia el centro de Europa. Pues vamos a colocarnos a mitad de camino entre Azores e Islandia y vamos a ver la porción de días al mes en los que el viento sopla del oeste. Ese era un índice, ahora lo contaré más, pero un índice tan tonto como este. Y el caso es que funcionó. Y eso nos llevó a plantearnos, bueno, a plantear al Ministerio de Ciencia en España un proyecto en el que íbamos a tratar de hacer otros índices. En particular nos centramos en los índices de los monzones, porque los monzones orientan el viento en una dirección durante una época del año y pensamos que era lo que mejor podía funcionar con índices direccionales. Y de hecho funcionó otra vez. El primer monzón en el que trabajamos fue el monzón africano y conseguimos un monzón, también lo cuento un poquito más adelante, un índice, quiero decir, que correlacionaba con un coeficiente de correlación de 0,90 y tantos durante los últimos 50 años, pero lo alargamos 100 más, ¿vale? Entonces, un poquito esa es una de las líneas, digamos, en las que estamos más activos. El índice WI, como es, lo he comentado ya un poquito. Lo que hacemos, esto es Inglaterra, Irlanda, Francia, lo que hicimos fue tomar el Canal de la Mancha, que es una zona en la que hay datos de barcos que atravesaban el canal, vienen archivos ingleses, vienen archivos españoles, vienen archivos franceses, y hay mucha densidad de datos desde muy atrás en el tiempo. Y lo que hicimos fue construir un índice en la que, como decía antes, veíamos cada día cuál era el viento dominante, utilizábamos un umbral de porcentaje de datos de viento que venían del oeste para decir que ese día era un día del oeste, de oestes o no lo era, y para cada mes, que decíamos es, el 80% de los días del mes son oestes. Pues entonces mi índice es 0,8. El 20% son oestes, pues entonces mi índice es 0,2. Y lo que conseguimos fue esto, ¿vale? Es una serie que empieza en 1680, el gris clarito es el índice mensual, está normalizado, ¿vale? Y lo que vemos es, pues, un índice que de forma continua se extiende desde el final del siglo XVII hasta principio del siglo XX. La zona sombreada aquí en oscuro, clarito, oscuro, es una especie de media móvil suavizada. Y por destacar una cosa que es interesante, si nos fijamos, tengo unas cuantas décadas en las que el índice es oscuro, que quiere decir que es positivo, claro, negativo, oscuro, positivo, claro, negativo, oscuro, positivo. O sea que parece que hay una oscilación cada varias décadas en las que predomina que tenga un valor positivo o un valor negativo. Decía, ¿qué significado climático tiene este índice? Bueno, pues un poquito lo que vimos es en estas dos figuras, lo que tengo es para el periodo instrumental, para el siglo XX, calculo la diferencia de los valores del sombreado de la temperatura en años en los que este índice es positivo y le resto los que son negativos, ¿vale? O sea que lo que me está diciendo es que cuando el índice es positivo, el norte de Europa está más cálido de lo normal. Groenlandia más frío. El sur de Europa, sureste de Europa, norte de África está más frío, ¿vale? Esto es precisamente lo que dice la NAO. Cuando yo tengo un índice de NAO positivo, lo que tengo son veranos más suaves de lo normal en el norte de Europa, más frescos en el sur de Europa y en el norte de África. Y en Groenlandia sería la imagen, en Norteamérica sería la imagen opuesta. Groenlandia más frío, noreste de Norteamérica más frío y sureste de Norteamérica más cálido, ¿vale? Las líneas discontinuas, estos contornos, son presión. Si nos fijamos, lo que tengo son altas presiones en la zona de la península ibérica y bajas presiones en la zona de Islandia, que correspondería a un índice de NAO positivo, ¿vale? Esto es para la temperatura, esto es para la precipitación. ¿Qué es lo que me dice mi índice? Bueno, esta zona es mucho más húmeda, llueve más, y se debe a que el viento entra desde el Atlántico hacia el norte de Europa, cargado de humedad, y aquí es donde precipita. Aquí no llega el aire húmedo del Atlántico y llueve menos, ¿vale? Esto lo que me viene a decir es que el índice WI, que es un índice a partir de datos históricos, en principio un valor no muy tradicionalmente utilizado para los estudios de climatología, es perfectamente comparable con otros índices como el de la NAO. Y además nos encontramos con que tenía una ventaja, y es que NAO
tiene muy poca señal en verano. En cambio, este índice tenía una señal muy consistente durante el verano. De forma que, como decíamos antes, si cuando el índice es alto yo advecto más aire húmedo hacia el norte de Europa, en invierno supone que tengo más nubes y se escapa menos el calor, hace más calor, pero en verano significa que entra menos sol, hace más frío, ¿vale? Y en el sur de Europa se nota menos porque eran cielos despejados, pero por ejemplo en esta zona hay más calor. Hay una señal bastante notable y para la precipitación igual, ¿vale? Veranos más secos en el Mediterráneo, más húmedos en el norte de Europa, ¿vale? Lo interesante es eso, que este índice no solo me sirve para extender hacia el pasado el índice de Lanao, que instrumentalmente lo teníamos desde la primera mitad del siglo XIX, ahora lo tenemos desde la última mitad del siglo XVII, sino que además me da más información de lo que me daba el índice de Lanao. ¿Vale? Pues lo que decía, este es nuestro primer índice direccional y, como ya he dicho, una característica interesante que tiene es que presenta esa oscilación multidecadal que todavía no me voy a meter en ella. ¿Qué más? El monzón africano, el monzón del Sahel. Nosotros llamamos al índice, no somos muy originales, African Southwesterly Index. ¿Vale? Es un índice que se basa igual en la proporción de días al mes en las que el viento sopla desde el suroeste en esta región de aquí. ¿Por qué esta región? Primero, porque es la que afecta a Sahel, a la zona del monzón. Es una zona en la que habitualmente se define el monzón. Pero además, porque si nos fijamos, esto es un mapa con la densidad de observaciones a bordo de barcos sobre el Atlántico Norte. Y lo que vemos es que esta región tiene una alta densidad de datos. Entonces, en principio, es una buena zona en la que tratar de reconstruir un índice direccional. ¿Qué resultado obtuvimos? Pues lo he comentado un poquito antes. Obtuvimos que correlaciona muy bien con los índices previos, con la ventaja de que los índices previos, los más fiables eran solo la segunda mitad del siglo XX. Había alguno de todo el siglo XX, pero incluso sus propios autores decían que la primera parte pues había pocos datos y no eran muy fiables y que podía dar problemas, pero a nosotros nos correlaciona muy bien y otra vez, en vez de empezar en 1900, empezamos en 1840 para el índice estacional. Para algunos índices mensuales empezamos a final del siglo XVIII. La interpretación del índice, bueno, una cosa también curiosa, y esto nos pasa en muchos otros monzones que hemos reconstruido. En esta figura de aquí lo que tenemos es estacionalmente el valor medio del índice, es esta línea negra, y el valor de la intensidad del viento durante el periodo instrumental. Y lo que observamos es que cuando crece el índice, un índice direccional, se corresponde con un incremento en la intensidad del viento, que es un fenómeno que se asocia a los monzones. ¿Vale? Los monzones se suelen definir por una orientación más fija de la dirección del viento y además una intensificación de los vientos. Pues coinciden bastante bien. Y digo, ¿y qué impacto tiene? Bueno, pues cuando el índice es positivo, lo que tenemos es julio, agosto y septiembre, más precipitación de lo normal en esta región, y un poquito menos en la zona costera durante julio y agosto. ¿Y qué es lo que observamos? Pues observamos una cosa que algunos artículos apuntaban que podía ser posible, pero no estaban seguros, y es que el siglo XIX fue mucho más húmedo de lo que ha sido el siglo XX, ¿vale? Que hay esta tendencia a largo plazo. Pero otra vez, a lo que a mí me interesa, al motivo de la charla, si nos fijamos, yo tengo un periodo en el que el índice es más alto de lo normal, más bajo, más alto, más bajo. Otra vez tengo una oscilación de varias décadas en las que predomina un valor positivo, un valor negativo, un valor positivo, un valor negativo. Vale, pues con estos índices reconstruimos más, pero estos dos son los más centrados en el Atlántico. Nos planteamos y esta predominancia durante décadas de un signo para los índices, ¿a qué se debe? ¿Hay algún tipo de oscilación interna del sistema que tenga un periodo de varias décadas y que pueda estar forzando estas oscilaciones? Pues nos pusimos a leer. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que, bueno, lo estoy historiando un poco, sabíamos que existía esto. Vale, nos encontramos con que la oscilación multidecadal en el Atlántico Norte está definida o está nombrada más o menos claramente desde los años 80, aunque se estudia mucho más en los 90 y básicamente a partir de los 2000. ¿Vale? ¿Y qué es? ¿Qué es esto de la AMO? Pues es un índice que básicamente, muy sencillamente, es
la evolución de la temperatura superficial en la cuenca del Atlántico. ¿Vale? Si uno entra en la página de la NOAA y busca un índice para AMO, lo que hace es promedia la temperatura superficial del océano entre 0 y 60 norte, y entre 10 oeste y 70 oeste. Temperatura superficial. Y luego normaliza la serie. ¿Vale? Entonces, el índice, haciendo eso, es una cosa parecida a este índice negro que tenemos aquí, que como vemos, tiene una tendencia muy marcada. ¿Vale? Entonces, habitualmente, en las referencias, en la bibliografía que trabaja sobre esto de la AMO, no se trabaja con este índice que he llamado versión 0, sino que lo que hace es trabajar con la anomalía o la anomalía de este índice con respecto a esta tendencia, que sería esta serie de aquí. ¿Vale? Entonces, la versión 1 es la versión más habitualmente utilizada para estudiar cuáles son los impactos de la AMO. ¿Y qué características tiene la AMO? Bueno, pues otra vez, lo que nosotros queríamos. Periodo cálido a final del 19, periodo frío a final del 19, principios del 20, cálido, frío, cálido. Otra vez una oscilación multidecadal con un periodo de 50, 60, 40, 70 años, ¿vale? Entre 4 y 7 décadas, depende de quién lo mire y quién lo defina. Y con un patrón espacial a las variables climáticas asociadas, pues esto es un trabajo del año 2005 en el que lo que hizo fue calcular el promedio de la SST durante este periodo cálido y restarle el de este periodo frío. Y lo que sale pues es lo que era de esperar. Si el resto del periodo cálido al periodo cálido y el periodo frío, este es positivo, este es menos negativo, luego también suma positivo, lo que tengo es que durante años AMO positivo, la temperatura del océano Atlántico, la temperatura superficial del océano Atlántico es más cálida que su promedio a largo plazo. Y eso se extiende también hacia el Mediterráneo y un poquito hacia el Índico. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la temperatura superficial del océano, pues era bastante esperable que saliera esto. ¿Qué otros impactos se han descrito que tiene AMO sobre el clima a nivel global? Bueno, pues a nivel global yo he seleccionado algunos artículos, ¿vale? Pero, por ejemplo, este es interesante, es del año 2013, de Lee et al., está en Geophysical Research Letters, y lo que viene a decir es que si nos fijamos en la evolución de la temperatura media global, bueno, del hemisferio norte, vemos la tendencia y entonces propone aplicar a esta evolución de la temperatura media global el mismo criterio que se ha utilizado con AMO. Se quita la tendencia lineal y obtiene esta línea roja de aquí abajo, ¿vale? Y a esa línea roja la compara con índices que pueden estar afectando a la temperatura. Y uno de los que propone es AMO, otro es la NAO. ¿Y qué observa? La línea verde es AMO. Si nos fijamos, básicamente una está encima de la otra, ¿vale? O sea que parece que están asociadas la temperatura del hemisferio norte y la evolución de este índice de la temperatura superficial del océano en el Atlántico Norte. Y esta línea azul es la NAO. No es igual, pero nos fijamos, es parecida, pero desplazada unos años anteriores. Este máximo en la temperatura está asociado a un máximo unos pocos años antes en NAO, este mínimo unos años antes en NAO, este máximo unos años antes en NAO. ¿Vale? Entonces, calcula unas correlaciones cruzadas desfasando NAO con respecto a la temperatura del hemisferio norte y a la AMO, y lo que observa, la línea azul es suavizando con una media móvil para quitar la variabilidad interanual, la línea roja es correlacionando directamente con series anuales, y lo que se observa es que NAO puede ser un buen predictor de cómo va a ser la temperatura global dentro de 14 o 15 años. ¿Vale? Si me encuentro con que NAO se mantiene durante unos pocos años en fase positiva, esperaremos que dentro de 14 o 15 años la temperatura global del hemisferio norte sea más cálida de lo que sería el promedio a largo plazo. ¿Vale? Eso es lo que nos dice esta serie. Más cosas. Bueno, este es un poco más antiguo. En un artículo de Science del año 2005, Sutton y Hodgson lo que hacen es ver el impacto que tiene AMO sobre diferentes variables, sobre SLP, sobre lluvia, precipitación, presión a nivel del mar, lluvia y temperatura. ¿Y qué se observa? Bueno, pues en cuanto a la presión, lo que observa es que cuando AMO está en su fase positiva, la presión en general en la cuenca del Atlántico, la presión a nivel del mar, es más baja que su promedio a largo plazo. Para la precipitación, lo que observa, azul es menos lluvia, rojo es más lluvia. Si nos fijamos,
América está dominada por azules, Europa y África por rojos. ¿Vale? Lo que tenemos es menos precipitación en América del Norte y México, quitando algunas zonas de aquí de la costa, y más precipitación de lo normal en Europa y mucha más en la zona del Sahel. ¿Vale? Y en cuanto a la temperatura, pues más cálido de lo normal en todo el sureste de los Estados Unidos, norte de México, más cálido de lo normal en el este de Europa y algo más frío en la región del Sáhara. ¿Vale? Entonces, con esto lo que quiero destacar es que el índice AMO parece que tiene un impacto en prácticamente todas las variables con las que habitualmente trabajamos cuando tratamos de definir el clima de diferentes regiones. La temperatura global, la temperatura local, la precipitación, la presión. ¿Vale? Hay otro trabajo que es bastante interesante, otros dos trabajos, este de Goldenberg et al. Del año 2001 y uno de Manuel del año 2005, creo, en el que se fija en que el número de huracanes con categoría 3 o superior, desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI, bueno, hasta el 2000, evoluciona de una forma muy parecida a lo que es la evolución de AMO. ¿Vale? Entonces, plantea que a lo mejor AMO está modulando de alguna forma la frecuencia y la intensidad de los huracanes en el Atlántico. No trabaja exactamente con AMO, trabaja con unos cuadrados que no incluyen todo el Atlántico, pero lo relaciona con la temperatura de la superficie del océano. ¿Vale? El trabajo de Manuel, en vez de trabajar con el número de huracanes, trabaja con un índice que tiene que ver con la energía potencial disponible para que se forme un huracán. Y es todavía más llamativo, ¿vale? Si vemos la evolución de el equivalente a AMO y de la energía potencial disponible, vemos que van en paralelo. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, lo que concluyen estos artículos es que en una fase positiva de AMO es mucho más probable tener tormentas tropicales y huracanes intensos. De hecho, hay más. Se van a la base de datos de trayectorias de huracanes y representan las trayectorias en azul las tormentas tropicales y en rojo los que llegan a categoría de huracán, 3 o superior, y hacen todos los que están en AMO positivo y todos los que están en AMO negativo. ¿Y qué es lo que ven? Pues lo que era de esperar. En AMO positivo hay muchas más tormentas y muchos más huracanes en AMO negativo. ¿Vale? Entonces, conclusión de estos artículos. La oscilación esta multidecadal del Atlántico nos está modulando la intensidad de los huracanes. Ojalá estemos en AMO negativo para que nos vengan menos huracanes. Ahora estamos ahí. Bueno, pues todo esto digamos que es la primera hornada de artículos sobre impacto de AMO. ¿Qué ocurre? Que a partir de más o menos el año 2005 empiezan a aparecer algunos artículos que dicen, oiga, es que usted para calcular el índice de la AMO le ha quitado la tendencia lineal a largo plazo y se ha quedado tan a gusto. Y la evolución de la temperatura oceánica no es lineal. Entonces, quitar una tendencia lineal de una evolución que no es lineal puede hacer que en momentos en los que la tendencia no esté evolucionando, estemos sobreponderando o subponderando el valor real del índice. Y al revés, cuando la tendencia es más grande que lo que dice la tendencia a largo plazo, estamos haciendo el efecto contrario. ¿Vale? Entonces, lo que digo, empiezan a aparecer algunos artículos que tratan de ver si eso es importante a la hora de caracterizar los impactos de AMO. ¿Qué hacen? Bueno, esto es lo que estaba contando. Esta es la tendencia lineal, esta es lo que antes había llamado la versión 0 del índice de AMO, y aquí, en vez de colocar la tendencia lineal, coloco la evolución de la temperatura media de la superficie oceánica a nivel mundial. ¿Vale? Y si nos fijamos, es que esta evolución va bastante más paralela a esta oscilación que tengo aquí. Entonces, aparecen varios artículos que dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para caracterizar bien AMO como una oscilación interna del sistema y separarlo de lo que sería esta evolución global? Entonces, hace un par de años hay un artículo muy interesante, tenéis aquí las referencias de Francom también, y es del año 2015, y lo publica en el Journal of Climate, y lo que hace es trabajar con diferentes modelos del 2005 en los que se tiene en cuenta, pues a veces se meten los forzamientos debidos a gases de efecto invernadero, aerosoles de origen antrópico, aerosoles de origen natural, y lo que hace es
jugar con colecciones de modelos y ver qué impacto tendría en la definición de amo y en la evolución de amo trabajar teniendo en cuenta unas cosas u otras. Y lo que viene a encontrar, no me voy a extender mucho en esta figura, pero lo más interesante es que si, por ejemplo, eliminamos los forzamientos debido a gases de efecto invernadero, la periodicidad y la amplitud de la serie de amo, del índice de amo, definido del mismo modo que antes, como la temperatura media global del Atlántico Norte, pues cambia tanto la amplitud de la oscilación como la periodicidad característica de la oscilación. Cambia el periodo típico de la amo, ¿vale? Y eso le pasa lo mismo si tengo también en cuenta al resto de forzamientos naturales o si separo gases de efecto invernadero, forzamientos naturales por aerosoles y forzamientos de origen antrópico también, básicamente aerosoles y ozono, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer entonces para separar en datos reales y no en modelo la señal que se debe a la oscilación interna de la propia amo de lo que sería el forzamiento externo debido, por ejemplo, a la actividad humana? Pues hay varios artículos que trabajan en esto y básicamente lo que dicen es, si yo quito la tendencia lineal, tengo esta oscilación. Si yo hago un modelo de regresión de cómo es la evolución de amo frente a la evolución de la temperatura en la superficie del océano media global, tendría un índice parecido a este. Y si quito la temperatura del aire, o sea, si el modelo lo hago con respecto a la temperatura del aire y no a la del océano, tendría esto de aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que se observa? ¿Qué es lo más interesante? Efectivamente cambia la periodicidad. Si uno hace un análisis espectral de esto, la frecuencia es diferente, la amplitud es diferente, pero, por ejemplo, es muy interesante que al quitar la tendencia lineal, yo lo que tengo es que ahora mismo estaríamos en una meseta de una amo positiva, estaríamos en una fase muy positiva de amo. En cambio, quitando la evolución de la temperatura media global, ahora estamos en la zona de tránsito entre una amo negativa y una amo positiva. Ahora estamos en una anomalía ligeramente positiva, pero muy bajita, y si quito la temperatura del aire, prácticamente nula, ¿vale? ¿Qué impacto tiene esto? Pues por ejemplo, sobre los huracanes hay un artículo del año 2006 del mismo Emanuel que antes decía que AMO estaba modulando los huracanes, aplica para definir AMO este nuevo criterio y trata de, con la nueva definición de AMO, hacer un modelo estadístico para predecir el número de huracanes y la intensidad que van a tener en el Atlántico Norte. Y lo que observa es que son independientes de la AMO. Dependen de este forzamiento externo. Lo que estaba asociando a los huracanes con AMO era el forzamiento antrópico y no la propia oscilación interna, ¿vale? Entonces, viendo todo esto, nosotros dijimos, bueno, pues si queremos caracterizar dinámicamente la AMO, ¿qué tenemos que hacer? Pues aparentemente trabajar con algo parecido a esto, ¿vale? Y eso nos planteamos. Decimos, bueno, pues vamos a tratar de hacer un estudio de las características dinámicas de la oscilación multidecadal del Atlántico. Voy a beber un poquito de agua, perdón. Perdón, que alguien me lo haga grande. ¿Vale? La pregunta que nos hacíamos era esta. ¿Cómo caracterizar la variabilidad interna asociada a la AMO desde un punto de vista dinámico? También tiramos de bibliografía. Y nos encontramos con que en un artículo bastante citado de Delworth y Mann del año 2000, tratan de reconstruir dinámicamente la AMO a partir de datos proxy, a partir de datos de básicamente dendro y algunos otros datos proxy que se extienden desde más o menos el año 1000 hasta la actualidad. Y para ello utilizan una técnica de análisis multivariante que está de aquí, la MTM-SVD, que lo que hace es una técnica que te permite, sin ninguna hipótesis a priori, si tienes una base de datos que supone que contiene la información, pues te dice si efectivamente contiene la información que quieres y te permite además reconstruir un patrón espacial asociado a lo que sería una oscilación significativa utilizando esa frecuencia. ¿Vale? Pues nosotros decidimos aplicar esta técnica y, por contar un poquito en qué consiste, lo que a nosotros nos hace falta es tener una base de datos con un número de series temporales, un número de puntos de observación en las que
tenga las variables con las que voy a tratar de identificar AMO. Hay que tratar esos datos, que será quitarle esa tendencia global de la temperatura. Y luego aplico una técnica de análisis espectral, el MTM, que lo que te da es diferentes aproximaciones espectrales para cada una de estas series. Entonces, según Mann y Park, que son los que desarrollan esta técnica, lo que hacemos al aplicar el MTM es pasar de trabajar en el dominio temporal a trabajar en el dominio de frecuencias. Lo que vamos a hacer es identificar frecuencias para las cuales todas estas M series, o por lo menos la mayoría de ellas, tengan una oscilación significativa, aunque esté desfasada. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos entrado en el dominio de frecuencias, lo que hacemos es aplicar una descomposición en valores singulares compleja, que lo que me da es dos resultados, dos salidas principales. Uno es el espectro de la varianza local fraccionaria, Local Fractional Variance Spectrum, algo así, que se lee como un espectro clásico. Lo que tenemos es en un eje las frecuencias, en el otro la potencia espectral, y lo que vemos es qué frecuencias son más importantes en el conjunto de los datos. Y entonces, a partir de este LFV, identificamos qué frecuencias son las importantes y podemos reconstruir la evolución del patrón espacial asociada a esas frecuencias. ¿Vale? ¿Y con qué datos contamos? Bueno, pues hicimos una búsqueda de bases de datos, básicamente imponiendo estas dos características. Una, que su extensión temporal tenía que ser al menos 150 años, un ciclo típico de AMO según la bibliografía oscilaba entre 40 y 70 años, pues 70 por 2, 140, vamos a tener por lo menos 2 ciclos, o sea, me hacen falta unos 150 años. Y espacialmente, pues como queremos quitar la temperatura media global o las características medias globales, debería de tener una cobertura global. Por lo menos debería de tener una buena cobertura en el Atlántico Norte. Ya buscaríamos la influencia global. ¿Y qué bases de datos hay con estas características? Muchísimas. ¿Vale? Para los océanos, nosotros seleccionamos estas 4. ¿Vale? Hay 4 reanálisis, 2 basados en datos ingleses, este es japonés, el de Kobe, y este es el americano. ¿Vale? Pues, y todos empiezan más o menos en 1850, 60, 70 y acaban hoy. Y para caracterizar la atmósfera, utilizamos, lo único que encontramos con suficiente cobertura es el reanálisis del siglo XX, que se extiende desde 1856 hasta el 2014 y que viene forzado en superficie por Kobe. ¿Vale? Y para caracterizar la oscilación a nivel atmosférico, trabajamos con variables de superficie. Básicamente lo que viene aquí, temperatura a la superficie, presión media a nivel del mar y las dos componentes tonal y meridional del viento, también en superficie. Vale, pues ¿cómo preparamos los datos? Decidimos aplicar, por un lado, el criterio de Mann y Park, de Delworth y Mann, tal cual, o sea, tomar las bases de datos, meterlas en el MTM-SVD y ver qué nos salía. Y por otro lado, aplicar el criterio este de Lee et al, de quitarle la tendencia de la evolución global de la variable para separar la variabilidad interna de los forzamientos externos. ¿Vale? Entonces, en el primer caso, lo que hacemos es trabajar con las series originales, cada serie se normaliza y se le da un peso que es función del área que representa. La segunda opción es lo que habíamos contado antes. Asumo que la serie en cada punto la puedo caracterizar como algo que depende de la evolución global de la variable que estoy estudiando, multiplicado por un factor que depende del punto, más unos residuos que son los que realmente caracterizan la variabilidad interna de él. Aquí, en esta señal, es donde estaría la AMO, ¿vale? Y esto de aquí sería el forzamiento externo. Entonces, lo que haré como dato de entrada será calcular RDI como la serie observada menos el modelo que depende de la temperatura global. ¿Vale? Entonces, asumo, lo dicho, que lo que me queda es variabilidad interna, algo que depende solo del sistema. El resto es igual. También se normaliza cada serie de forma independiente y se pondera en función del área que representa. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos cosas que eran coherentes con lo que esperábamos obtener. Trabajando con la metodología de Delworth y Mann, o sea, sin tocar los datos más que para normalizarlos y ponderarlos por el área. Esto sería el espectro LFV para el Atlántico Norte. Como decía, esto es la potencia espectral, esto es la frecuencia está expresada en ciclos por década,
y tenemos 5 espectros. Los 4 primeros son las SSTs, corresponden al reanálisis de SST, y el último, el verde, es el atmosférico. ¿Vale? En el atmosférico analizo todas las variables de forma conjunta, la temperatura, la presión y los dos componentes del viento. Y interesante, hay varias cosas. Por un lado, si nos fijamos, esta zona sombreada en clarito es la zona en la que todos los espectros son significativos al 90%, intermedio al 95% y oscuro al 99%. Entonces, por hacer la extensión más amplia, estamos hablando de frecuencias que van de 0,25 a 0,17 más o menos, que esos son de 40 a 60 años. Me dice, tengo una banda de oscilación de entre 40 y 60 años. Vale, es bastante coherente con la bibliografía. ¿Qué ocurre si en vez de aplicar los datos en bruto, les quitamos la tendencia de la temperatura media global? Pues lo que me ocurre es que obtengo este espectro. ¿Vale? Si nos fijamos, las muy bajas frecuencias, la tendencia, han perdido bastante peso. Para las SSTs, la banda principal de oscilación coincide bastante bien con lo que teníamos aquí. Está un poquito desplazada hacia frecuencias más bajas, pero la presión un poquito desfasada con respecto a las SSTs. Tiene una frecuencia central un poco más alta que las SSTs. ¿Por qué ocurría esto? Pues hay dos posibilidades, que se me están desacoplando atmósfera y océano, que no están acopladas como parecía que estaban aquí, o bien se nos ocurrió otra opción, que fue, vamos a ver qué hace. Nosotros habíamos asumido que la presión no estaba influenciada a largo plazo por el forzamiento radiativo, porque la masa, aunque la caliente, sigue pesando lo mismo, sigue ejerciendo la misma presión. Pero nos encontramos cuando representamos la evolución de la presión media global, que no era sensible al forzamiento externo radiativo, pero que las primeras décadas eran sensibles al modelo de asimilación. Las primeras décadas tenían un comportamiento extraño con respecto al resto. Entonces, lo que decidimos es, bueno, pues vamos a asumir que lo que vamos a hacer es quitar estos forzamientos externos, aunque ahora sea un forzamiento externo matemático del modelo, de la misma forma que hemos quitado el radiativo. Y lo que hicimos fue un modelo en el que la evolución global de la presión se restara para calcular la variabilidad interna de la presión. Y eliminábamos, digamos, los forzamientos debidos al propio modelo de asimilación. ¿Vale? Y haciendo eso, ¿qué obtuvimos? Pues curiosamente lo que obtuvimos es que las series se acoplaban perfectamente. De repente, la variabilidad atmosférica tenía la misma banda de oscilación que la oceánica. Y luego, antes no lo he apuntado, porque no lo voy a desarrollar mucho, pero la atmósfera presentaba una oscilación de 20-30 años, que si alguien ha leído sobre AMO, es otra oscilación que muchas veces aparece asociada a AMO, aunque no es a la que se da más importancia. Y antes aparecía en el océano, en los datos sin tratar, y ahora aparece en la atmósfera. Lo menciono, pero no voy a trabajar con ello. Bueno, ¿qué más cosas? La siguiente pregunta es, bueno, tengo una banda que coincide más o menos con lo que tenía que ser AMO, pero ¿es esto AMO? ¿De verdad representa la oscilación multidecadal del Atlántico? Pues decidimos comprobarlo. Lo primero que hicimos fue tratar de ver si estas oscilaciones eran estables en el tiempo. ¿Por qué? Porque la bibliografía que trabajaba con la evolución del periodo de oscilación de AMO sin tratar decía que esta estaba variando, o había variado, mejor dicho, desde el siglo XIX al siglo XX. Y cuando nosotros trabajábamos con los datos sin tratar, efectivamente, si nos fijamos, esto sería el LFV en una ventana móvil de 132 años, centrada en el año que viene aquí abajo, y lo que nos sale es que al principio de la serie el centro de mi banda de oscilación está centrado en una frecuencia de 0,19, 0,18, de algo más de 50 años, y al final de la serie está centrada en 0,20 y tantos, un poco más de 40 años. O sea que aparentemente AMO estaba reduciendo su periodo de oscilación. Pero cuando quito el efecto de la temperatura global, eso desaparece. ¿Vale? AMO oscila siempre en la misma banda. La variabilidad interna, asumiendo que estamos representando bien la variabilidad interna, es estable con el tiempo, por lo menos en los últimos 150 años. Y esto es trabajando con 130 años de ventana, pero igual con 140, ¿vale? O sea que es estable. Lo hemos hecho con más ventanas, pero tampoco merece la pena marear. Y
¿Es AMO? Pues la primera aproximación que hicimos fue decir, bueno, pues, ¿qué es la oscilación AMO? Vamos a ver el índice. Y el índice es esta cosa gris que hay aquí abajo para los datos sin tratar y es esta cosa gris que hay aquí abajo si quito el efecto de la temperatura media global. Y estas líneas de colorines son la reconstrucción de AMO utilizando las variables atmosféricas, el reanálisis R, el COBE, cada uno de los reanálisis. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que parece que sí, que ajustan bastante bien. De hecho, si correlacionamos estas líneas, que son las que obtenemos, bueno, la línea negra es la media móvil de 11 años de la línea gris de fondo, ¿vale? ¿Y lo que decía? Que si correlacionamos estas líneas de colorines con la línea de fondo, la línea anual, en este caso obtengo que la correlación es de 0,65, además con un nivel de confianza, me parece que en este caso era de 0,99, del 99%, y en este caso de aquí abajo 0,55. Y si lo correlacionamos con esta media móvil de 11 años, o sea, quito la variabilidad interanual, me quedo solo con la de largo periodo, la correlación sube hasta valores del entorno de 0,9. ¿Vale? Estoy explicando más del 80% de la variabilidad multidecadal de la serie original de AMO. Tanto si trabajo con la serie sin tendencia como si trabajo con la serie en la que he quitado los forzamientos antrópicos, espero. Por lo tanto, aparentemente, el corolario es que MTMSVD sí que captura correctamente la variabilidad multidecadal de AMO, aunque filtra, no hace caso a la interanual, esa la perdemos. En cuanto a los patrones espaciales, pues recordemos, bueno, explico, arriba es datos sin tratar, abajo es quitando el efecto de la temperatura global. Esto sería la evolución cada 45 grados de la oscilación, esto sería la fase positiva de AMO, esto 45 grados después, que son 4 años después, aquí 5 años después, 90, 135, después tendríamos la fase negativa, ¿vale? Pero en este caso lo que me interesa es que nos fijemos en la fase 0, que sería la AMO positiva. ¿Y qué observamos? Esto es SST, es el reanálisis de Kaplan, y lo que tenemos es la temperatura más alta de lo normal en todo el Atlántico Norte. Y si utilizo los datos en los que he eliminado el efecto de los gases de efecto invernadero, pues también todos son anomalías positivas. ¿Qué diferencia hay? Pues que si nos fijamos, estas son más oscuras, estas son más claritas. La amplitud máxima de la oscilación aquí es de 1,2 grados y aquí 1,05. Me ha cambiado la frecuencia, eso ya lo he visto antes al ver el FV, pero también me está cambiando la amplitud, tal como predecía lo que habíamos obtenido al ver los resultados utilizando los modelos de CENI 5. Lo mismo con todos los reanálisis, aquí he puesto 3 de ellos, esto no lo voy a repetir mucho, pero eso, siempre, si nos fijamos, la amplitud es mayor en los datos originales que con los datos en los que hemos quitado el efecto antrópico. En esta figura lo que tengo es la evolución del índice, este es el factor, la fase 0, AMO positiva para la SST, y esta es la versión atmosférica, ¿vale? Sombreado también es la temperatura. Estas líneas verdes son la anomalía de presión, cuando son continuas es una anomalía positiva, esta de puntos es la anomalía 0 y las discontinuas son negativas, ¿vale? Y en rosa está la evolución del viento, ¿vale? ¿Y qué es lo que observo? Bueno, pues en la fase positiva de la AMO me aparece una presión algo más alta de lo normal en el norte, en el extremo norte de mi región de estudio, se anula relativamente pronto y dominan las anomalías negativas. Y también muy interesante, el viento presenta un comportamiento cuasi geostrófico, ¿vale? Si nos fijamos, el viento sigue muy bien las isobaras y bueno, de alguna forma eso me confirma que el sistema está capturando bien la señal. Son anomalías, sí. Sí, son todas anomalías. Esto sería con los datos sin tratar y esto sería con los datos tratados, ¿vale? ¿Y qué es lo que obtengo con los datos tratados? Pues la estructura es muy parecida, ¿vale? Lo que pasa es que parece mejor definida. Si nos fijamos, la anomalía positiva en torno a Islandia se extiende prácticamente en todo el Atlántico Norte
y la anomalía negativa en el resto del océano está más centrada en lo que sería la región de las Azores. ¿Vale? Pero por lo demás, la estructura, altas presiones arriba, bajas presiones abajo, se mantiene. No lo he mencionado, pero si nos fijamos en esta figura, porque ahora voy a poner una animación, aquí tendríamos la fase de la AMO. La fase 0 sería AMO positiva y esta línea roja se irá moviendo año a año. La fase 24 sería la fase negativa y la fase 48 volvería a ser la positiva. ¿Vale? Pues esto sería la evolución dinámica de la SST, de la temperatura de la superficie de la temperatura de aire en superficie y de la presión y del viento en superficie. Esto luego me detendré más en ello, pero una cosa que es bastante interesante es que si nos fijamos en esta transición de una fase positiva a una negativa o de una negativa a una positiva, si nos fijamos donde empieza a producirse el tránsito, ahora sería de frío a cálido. Fijaos, ahora es todo frío. Pues ahora empezará a calentarse por una banda que va desde el Golfo de México hacia la península ibérica, las Islas Británicas. Esto lo cuento porque después, cuando analicemos por qué se produce esto, veremos que hay una explicación que es coherente con lo que nos dice la bibliografía. ¿Vale? Pues bueno, la animación la he puesto, ahora vamos a tratar de interpretarla un poquito más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que voy a tratar de hacer es una aproximación diferente, ¿vale? Hasta ahora hemos dicho, yo utilizo MTM-SVD, que es una metodología que no requiere una hipótesis a priori. Ahora voy a utilizar otra metodología que simplemente es trabajar con índices climáticos, con por ejemplo el índice de la AMO y el índice de la NAO, y ver cuál es la relación que un análisis de correlación entre estos índices me dice que debería existir y ver si es coherente con ese patrón que he obtenido. ¿Vale? Voy a trabajar con dos índices bastante habituales en el Atlántico Norte. Uno es el índice de los bloqueos sobre Groenlandia y otro es el índice de la NAO. El índice de la NAO tiene la ventaja de que también es completamente instrumental para el periodo que estamos haciendo y está obtenido de forma independiente a cualquier dato que nosotros estemos trabajando. Y después voy a hacer también lo propio con los índices que yo he creado, con el índice de los oestes y el del monzón de África. ¿Cuál es la relación entre AMO y NAO según una correlación cruzada en la que, bueno, explico un poquito. La fase 0 correspondería a correlacionar directamente la serie del índice de AMO y NAO en fase. Las fases negativas, lo que hago es que AMO preceda a NAO, o sea, lo que me está diciendo aquí, como viene aquí expresado, es que cuando yo tenga un índice AMO muy intenso, 8 o 10 años después tendré un índice NAO muy intenso pero negativo, ¿vale? Y los desfases positivos es al revés, es NAO quien precede a AMO. NAO sería un buen precursor para saber cómo va a evolucionar AMO. ¿Y qué es lo que obtengo? Bueno, he hecho, para no trabajar con los datos anuales, que he visto que la variabilidad interanual no me funciona bien, lo que he hecho ha sido aplicar diferentes filtros de pasa-baja. Uno quita un periodo de hasta 20 años, 30 años y 40 años. Entonces aquí he puesto todas las correlaciones y las que son significativas al 90% están marcadas más oscuras, ¿vale? Entonces lo que me tengo que fijar es esta zona de aquí y esta zona de aquí. ¿Y qué es lo que observo? Bueno, pues lo que observo es que aparentemente 8 o 10 años después, vamos a fijarnos en estas tres fases, de tener un máximo de AMO, debería de tener un mínimo de NAO. O si prefiero, aquí está el 20, aquí está el 15, pues entre 14 y 18, 14 y 20 años después de tener un máximo de AMO, de NAO, debería tener un máximo de AMO. Lo he hecho con NAO, este estudio también lo he hecho con los bloqueos, lo he hecho con los bloqueos sobre Groenlandia porque hay bastantes artículos que dicen que son más importantes los bloqueos a la hora de modular la temperatura de la superficie del océano de lo que es NAO, ¿vale? Lo cual, pues, será verdad o no será verdad, pero como resulta que también hay muchos estudios que dicen que AMO y NAO, que me diga bloqueos y NAO, están anticorrelacionados con un pequeño desfase, pues lo que me lleva es a obtener que esta figura para los bloqueos es prácticamente la imagen especular de esta, aunque desplazado unos poquitos años hacia adelante, ¿vale? Pero bueno, que es coherente también con la bibliografía en todo caso. Vale, entonces, ¿qué decía? Vamos a fijarnos en esto. 8 o 10 años después de un máximo de AMO, debería de tener un mínimo de NAO. Y 14, 15, 16, 18 años después de un máximo de NAO, un máximo de AMO. Pues bien,
Esta es la estructura del patrón espacial en la atmósfera 8 años después de un máximo de AMO. NAO se caracteriza por presiones más altas de lo normal en la fase positiva de NAO, por presiones más altas de lo normal en Azores y más bajas de lo normal en Islandia. ¿Qué tengo aquí? Presiones más bajas de lo normal en Azores y más altas en Islandia, o sea, una NAO negativa. O sea, que parece que efectivamente 8 años después de un máximo de AMO tengo un mínimo de NAO. No sé si os acordaréis, pero en la animación se veía que la evolución de estos patrones es bastante suave. O sea que me salía, si hubiera colocado 7 o 9 años, la estructura sería muy parecida. ¿Y qué pasa 17, 18, 14 años después de un máximo de NAO? Pues que tengo que tener un máximo de AMO. Lo hago al revés, simplemente porque no tengo la serie centrada en NAO, sino en AMO. Voy a decir que 14, 17 años antes de un máximo de AMO, tengo que tener un máximo de NAO. ¿Vale? Y la misma explicación que antes. ¿Qué observo yo ahora aquí? En Azores, presiones más altas de lo normal. En Islandia, presiones más bajas. Pues sí que parece que es coherente con las correlaciones cruzadas que he capturado antes, que he calculado antes. Y luego, hablar de los bloqueos. Los bloqueos, básicamente, consisten, el bloqueo sobre Groenlandia, en un anticiclón persistente en la zona de Groenlandia, que afecta a toda la circulación atmosférica desde, bueno, de oeste a este. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre 8 años después de un máximo de la AMO? Pues lo que tengo es presiones más altas de lo normal, una situación que favorece la formación de un bloqueo. Tengo la presión más alta de lo normal. ¿Vale? Entonces, sí que parece que esto es coherente también con la correlación con el índice de los bloqueos. ¿Y qué pasa 17 años antes de un máximo de AMO? Anomalías negativas de la presión. Parece que la presión es más baja de lo esperado. Es menos probable que se me forme una situación de bloqueo, porque la presión es más baja. No tengo allí un anticiclón estable. ¿Vale? ¿Por qué contaba antes que nos fijáramos en cómo se enfriaba o se calentaba en el tránsito de AMO positiva hacia AMO negativa la superficie del océano? Porque resulta que hay varios artículos, he seleccionado este, que es del año 2011, de Science, que lo que observa es que cuando tengo una situación de bloqueo persistente en la zona de Groenlandia, se enfría justo la banda que nos enfriaba a nosotros. Entonces, y da un mecanismo físico, ¿vale? Tiene que ver con el giro, el cambio de giro entre esta baja y esta alta de aquí, ¿vale? Y cómo eso afecta a los intercambios de vapor entre océano y atmósfera. Pero bueno, lo que quería destacar simplemente es que sí que parece otra vez que el patrón dinámico que he obtenido es coherente con un mecanismo físico asociado a este bloqueo persistente. ¿Vale? Y bueno, esto simplemente por destacar otra vez, para que nos podamos fijar en la misma figura que antes, cómo el enfriamiento empieza a producirse en esta zona. Y también llamativo, no lo he mencionado antes, pero lo menciono aquí, es que si nos fijamos, hemos dicho que 8 o 10 años después de un máximo de AMO, tengo un mínimo de NAO. Y 14, 20 años después de un mínimo de NAO, tengo un mínimo de AMO. Si queremos, lo que estoy diciendo es que 8 más 14, 22, 10 más 20, 30, 22, entre 22 y 30 años después de un máximo de AMO, tengo un mínimo de AMO. O si preferimos, que entre 44 y 60 años es el periodo característico de un ciclo AMO. ¿Vale? Otra vez nos sale coherente con el espectro LFV. Bueno, pues por este lado parece que mi reconstrucción dinámica funciona aceptablemente bien con los índices tradicionales. ¿Qué pasa con mis reconstrucciones, esas a base de índices direccionales? Pues es lo que me queda. Ya con esto termino y no mareo mucho más. ¿Vale? Lo que hice fue ver hasta qué punto esa evolución de los patrones físicos era coherente con lo que era previsible para WI y para ASWI. Y la aproximación es muy parecida, ¿vale? Lo que he hecho ha sido correlacionar la evolución de AMO con la evolución del índice WI, y lo que observo es que AMO, un máximo de AMO, antecede a un mínimo de WI unos pocos años, 3, 4, 5, 6 años. Y por otro lado, un máximo de WI antecede a AMO 20,
24, 23, 26 años. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, lo que quiero ver es si esta estructura de aquí en la que un máximo de amo debería corresponderse con un mínimo de Wii es coherente con mi patrón espacial, la evolución dinámica que yo he representado. ¿Y qué es lo que obtengo? Bueno, nos vamos al canal de la Mancha. ¿Y qué es lo que observo? Bueno, aquí se ven bien las flechas. Yo lo que había pensado es deciros que nos fijáramos en las isobaras, ¿vale? Altas presiones aquí arriba, bajas presiones aquí abajo. ¿Qué significa eso? Hemos dicho que era un buen viento, una aproximación casi geostrófica. ¿Cómo funciona el viento geostrófico en el hemisferio norte? Paralelo a las isobaras y dejando las altas a su derecha. ¿Cómo es en el canal de la Mancha? Pues de la costa hacia el Atlántico. O sea que está dificultando los vientos del oeste. O sea que efectivamente, 4 años después de un máximo de amo, tengo una situación que dificulta o que favorece un valor bajo de Wi. ¿Y qué pasa 20 y tantos años antes de un máximo de la amo? Debería tener un máximo de Wi. Pues hago lo mismo. ¿Y qué es lo que obtengo? Pues nos fijamos, bajas presiones aquí arriba, altas presiones aquí abajo. ¿Cómo es el viento en la zona del Canal de la Mancha? Va del océano al continente. Estoy favoreciendo los oestes. Luego, efectivamente, una vez más, este patrón dinámico que he reconstruido con la metodología del MTM-SVD y quitando el forzamiento global, sí que es coherente con un índice que es completamente independiente. O sea, parece que uno, digamos, corrobora, un estudio corrobora al siguiente. Y ya termino. ¿Qué pasa con el monzón africano, con el índice ASWI? Pues esto lo he puesto muy grande porque ya era la última, y lo que vemos es que básicamente ASWI y AMO van en fase. Pues si queremos, AMO precede el máximo, está 1 o 2 años antes de alcanzar el máximo del índice del monzón africano. ¿Cómo se ve esto en mi patrón dinámico? Pues lo mismo, recuerdo estar a la zona donde calculo el índice que corresponde a esta zona y vamos a fijarnos en esta isobara. Una baja presión, luego la anomalía gira en sentido antihorario. ¿Cómo es el viento? Directamente del suroeste. 2 años después de un máximo de amo, lo que tengo es una intensificación de mi índice ASWI. Esto es coherente con lo que habíamos visto también en uno de los primeros artículos que veíamos en la bibliografía. Amo prácticamente evoluciona en fase con el monzón del Sahel. Una situación de amo positiva me hace un monzón más intenso en África. Y ya termino. Un poco a modo de resumen, los 3 puntos que pongo aquí: hemos podido obtener una buena reconstrucción de la variabilidad interna del ciclo de amo, esa animación que hemos puesto. Esa reconstrucción es coherente con los índices climáticos tradicionales. He trabajado con nodos y bloqueos que no son índices míos, sino que cualquiera los puede bajar de la red. Y también es coherente con los índices direccionales que yo he reconstruido utilizando los diarios de navegación, o mejor dicho, la dirección del viento almacenada en los diarios de navegación. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Benjamín. Muchas gracias por la interesante plática. 2 preguntas muy sencillas. Eso es peligroso. Hay una gran, digamos, discusión sobre si es algo forzado o una cuestión acoplada, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, hay varios estudios que relacionan al AMO con precisamente la circulación meridional en el Atlántico. Me llamó mucho la atención que cuando pusiste la figura con, digamos, con todo y sin tendencia, la correlación pasó de 0.9 a 0.91, prácticamente fue la misma. ¿Qué tanto afecta la temperatura del mar, por ejemplo, en los reanálisis que usaste? Tengo entendido que el del siglo XX es un análisis o un reanálisis que está hecho utilizando las series observacionales de temperatura. Entonces realmente no está considerando el acoplamiento de la atmósfera y el océano, el cual parece que es muy importante para generar estas oscilaciones.
Entonces, ¿cómo cuadra todo eso, no? Hasta donde yo he leído del reanálisis del siglo XX, sí que utiliza la temperatura en la superficie del océano. De hecho, utiliza el reanálisis de Cove como forzamiento en superficie en la región oceánica. Entonces, sí, se mete como prescripción. Entonces, digamos que de alguna forma que Cove y el reanálisis del siglo XX sean coherentes, por lo menos en lo que es la evolución de la temperatura, es razonable porque está prescrita en la reconstrucción del reanálisis y especialmente en los primeros años. Lo que pasa es que esta técnica lo que nos da es una visión general para todos los años. Entonces, nuestra interpretación es que hay suficiente información correcta en los primeros años en los que hay menos datos, tanto en océano como en continente, como para que al juntar esos años con los años finales en los que ya tenemos mucha más información, la parte final del reanálisis ya es casi un dato observacional. La parte inicial tiene mucho modelo. Pues que en conjunto el patrón que obtengamos sea coherente y luego sea coherente con índices que en principio son independientes de estas dos fuentes de datos, es lo que nosotros creemos que da coherencia y da buen valor al resultado que obtenemos. No sé si contesto del todo a la pregunta o no. Digamos, mi preocupación, por así decirlo, ¿no?, es que cuando tú le prescribes las temperaturas a un modelo atmosférico, realmente, prácticamente le estoy diciendo vete así, ¿no? Porque depende mucho del océano. O sea, realmente estás eliminando el acoplamiento, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser que la alta frecuencia de la atmósfera esté forzando el océano, tipo la hipótesis de Hasselmann, y entonces vas a tener algunas oscilaciones o cuasi oscilaciones de periodos muy largos, ¿no? Entonces, cuando tú nada más usas un modelo atmosférico prescribiendo las temperaturas, realmente es muy complicado poder separar estas cosas, ¿no? Bueno, pero vuelvo a reincidir en mi respuesta anterior. Eso sería preocupante en la fase inicial del reanálisis. En la fase final no es tan preocupante porque ya esa prescripción es mucho menos importante. Efectivamente, los datos en superficie, especialmente fuera de Norteamérica y Europa y fuera del océano, son muy pobres en la primera parte del reanálisis. Pero según avanzamos en el tiempo, en principio todo el siglo XX, es bastante creíble el reanálisis y ya la prescripción oceánica no es tan importante. Ya sí que, en principio, la parte atmosférica es mucho menos dependiente de la parte oceánica. Y como el ciclo, digamos, que incluye la parte inicial y la parte final, como la reconstrucción que obtenemos, es suficientemente coherente con el índice de la NAO, que es un índice que es eso, observacional, tal cual. He trabajado con la NAO del CRU y esa es presión en Azores, menos presión en Islandia, o presión en Cádiz, menos presión en Islandia. y digamos que el patrón espacial es coherente con lo que dicen esos índices. Digo, bueno, pues el posible problema que me dé ese forzamiento en superficie del reanálisis en los primeros años parece que o está solventado o por lo menos no es tan importante a la hora de hacer la reconstrucción dinámica. Una pregunta. Tú tienes, por un lado, que la AMO afecta a la temperatura global y la temperatura global afecta a la AMO, ¿no? Por eso la AMO tiene su tendencia porque viene del forzamiento externo, ¿no? Y la temperatura global tiene la firma de la AMO, tiene este ciclo de los 40, 70 años o los que sean. Entonces, cuando tú usas un índice de la temperatura global para quitarle la tendencia a la AMO, le estás quitando la tendencia y le estás quitando también una parte, potencialmente le estás quitando una parte de la oscilación que es parte también de la temperatura global, ¿no? No separas la señal, pues, o sea, no separas la AMO del forzamiento externo, pues. A ver, porque es que no sé si yo estoy interpretando mal.
Esta. Esta es la que digamos que estamos asumiendo que AMO está forzando la temperatura global. Lo que pasa es que este artículo es un artículo en el que AMO está definido quitando la tendencia a largo plazo. Entonces, si en vez de trabajar con AMO definido quitando la temperatura global a largo plazo, hubiéramos trabajado la tendencia a largo plazo, hubiéramos quitado la evolución de la temperatura global, este acoplamiento ya no sería tan directo. Okay. Pero yo me refería a cuando lo haces por punto de malla, que usas Sí. un índice de la temperatura global. Ese índice de la temperatura global tiene una marca del AMO, ¿no? ¿Lo contiene? Bueno, eso está bastante discutido en estos artículos que vienen después. Lo que en este, por ejemplo, lo que vienen a decir es que utilizar ese método es el mejor que se nos ha ocurrido hasta ahora o que se les ha ocurrido hasta ahora para separar la variabilidad interna de la externa. Y asume una hipótesis, que es una hipótesis bastante fuerte, que es creerse que la variabilidad interna en los diferentes puntos del planeta se compensa entre sí y que entonces la tendencia que te queda es forzamiento externo. Entonces, asumiendo esa hipótesis, estás separando bien lo que es variabilidad interna y variabilidad externa. Lo que pasa es que esa hipótesis es verdad que es fuerte asumirla, pero digamos que cuando trabajas con diferentes modelos, el resultado, aquí lo que llama differentiate, es parecido al single factor, que digamos el differentiate es hacer lo que hemos hecho nosotros y el single factor es directamente separando los modelos que tienen cambio global y los que no lo tienen. Y esas dos series sí que se parecen bastante. Y luego en el siguiente trabajo, en el que pongo aquí, en el de Ting et al., que está basado en lo de Trenberg previo, también hace un análisis de componentes principales y viene a decir que no es un mal método para separar el forzamiento externo de la variabilidad interna. Porque asume que el forzamiento externo, o mejor dicho, que la variabilidad interna sumada en todos los puntos se anula entre sí para todos los años. ¿Alguna pregunta? No me queda todavía muy claro cómo quitas la tendencia. Otra vez volviendo a la pregunta de punto 9 contra punto 91, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un trabajo de Wu et al. Donde ellos, y de hecho tienen como 15,000, 16,000 citas, ¿no? Y se usan en muchísimas áreas del conocimiento, donde ellos hablan de, la cuestión esta es no lineal. Entonces tocan el tema que tú dijiste, cuando quitas una tendencia lineal, pues realmente le estás quitando pedazos o algo como lo que comentó Francisco, ¿no? Entonces ellos usan estas técnicas adaptativas locales, ¿no? Y basan todo diciendo, bueno, la evolución presente, pasada y presente, no puede ser modificada por la evolución futura. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si dentro de 50 años le agregamos esos datos y calculamos tendencias, lo que ya pasó y lo que tenemos ahorita debería más o menos de mantenerse, ¿no? O sea, porque si no, cualquier método que no cumpla ese principio, pues no es físicamente plausible, ¿no? Y entonces ellos extraen tendencias no lineales, ¿no? Sacan los patrones estos empíricos y que su amplitud y frecuencia puede variar en tiempo, y entonces hacen una descomposición que se ve bastante robusta de la tendencia con unas componentes, digamos, cíclicas, y precisamente descomponiendo eso, por ejemplo, pues la componente de más baja frecuencia es la tendencia secular, y la que sigue, por ejemplo, es la AMO, ¿no? Entonces, a mí sí me extrañó mucho, ¿no? Que con tendencia y sin tendencia, pues el cambio es nada más de punto 9 a punto 91, Bueno, ¿no? O sea, como que no juega, ¿no? De todas formas, a lo mejor yo no lo he expresado bien, pero en la correlación, la serie de AMO no es la misma con la que correlaciono. O sea, en el caso de arriba, esta de aquí es AMO, la AMO bruta que he llamado antes, quitando la tendencia lineal. Si nos fijamos, esta nube gris que hay aquí detrás es diferente a la que hay aquí delante, ¿vale? Y en esta he quitado la tendencia global. O sea, este AMO de aquí arriba y este AMO de aquí abajo no son el mismo. Entonces,
que la correlación, que al final expliques un 80% de la varianza, o sea, que la correlación sea 0,9 entre las dos, no implica ninguna relación entre ellas directamente. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Yo sí le quería preguntar, estamos hablando así como las oscilaciones climáticas afectan al clima regional de algunas zonas y hemos visto cómo la AMO afectaba, podía ser un posible predictor para los huracanes en México, en una de las ecuaciones que ponías al principio, no recuerdo. Sin embargo, quitándole la tendencia lineal, sin embargo, creo que podemos concluir que después de tantos artículos en los que AMO era parte de un predictor, quizá no sea tan bueno, ¿no? Para predecir, como parte de, no como único parámetro. A ver, voy a partir de la premisa de que yo no soy experto en huracanes. Entonces voy a contar lo que he leído en estos artículos. Y básicamente lo que dice Emanuel en los dos artículos, uno del año 2005 y otro del año 2006, y además uno en Science y otro en, no me acuerdo en cuál, pero en una revista también de mucho impacto. En el primero dice que AMO es un buen predictor. Junto con otras oscilaciones y el calentamiento global. Efectivamente. Y en el segundo lo que hace, trabajando lo firma con Mann también, es tratar de generar un modelo estadístico de predicción de los huracanes. Y lo que va haciendo es aceptar o eliminar elementos que entran en su modelo. Y cuando trata de introducir el índice AMO en el que ha quitado el forzamiento externo, esa AMO no entra. Lo que sí que entra es el forzamiento externo que ha quitado. Entonces lo que dice es, bueno, según mi modelo, la evolución que hemos tenido en los huracanes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX tiene mucho más peso lo que es el forzamiento externo, la actividad antrópica, que lo que es una variabilidad interna como AMO. Eso sí, en ese mismo artículo sí que admite que variabilidad interna regional en toda la banda ecuatorial del Atlántico en la que se inician las tormentas tropicales y se desarrollan hasta categoría de huracanes, es importante, y no solo es importante la tendencia global de la temperatura. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues damos por concluida la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias.